En esta nueva historia y geografía, yo me quiero a cantar con los obreros. En esta nueva historia y geografía, yo me quiero a cantar con los obreros. En esta nueva historia y geografía, yo me quiero a cantar con los obreros. En esta nueva historia y geografía. Bueno, Carlos, la primera pregunta era sobre cómo nace el contacto con Nelly Lemus para partir de esta historia de los 80, pero quizás podría sintetizarnos así lo más comprimido que se pueda. ¿Cómo nace el concepto de los hermanos largos? Digamos que al parecer como grupo tiene un poco más de años que los de este episodio que ocurrió en los 80. Exacto, mira, la verdad es que nosotros con Patricia cantábamos, teníamos un dúo que participaba en algunas cosas pequeñas y en una oportunidad nos invitaron a cantar a una actividad que se hizo en un local del Cuerpo Bombero, que era como peña, no sé si en el norte se le llamaba exactamente peña en esos años. Cantamos con mi hermana y en esa oportunidad, digamos, y ahí obviamente nos hicimos un vínculo con Nelly, conversábamos de lo humano y lo divino, de lo que había que hacer en Antofagasta, que estaba dormida como siempre, Antofagasta dormida. Había que hacer algo porque no había. Había muchos grupos emergentes, aficionados, que no tenían espacio, no había dónde, ¿ya? Y en esa oportunidad, en esa tocata, a nosotros se nos acercaron a conversar, a invitarnos a participar unos muchachos que nunca habíamos visto nosotros, que pertenecían a la Universidad de Antofagasta, ¿te das cuenta? Y nos invitaron a participar en sus actividades, como dúo, digamos, en ese tiempo todavía no. Y nosotros aceptamos, obviamente. Mi hermana, éramos bastante básicos, teníamos una guitarra, un bombo y nada más. Entonces, cuando participamos ya luego, hicimos el nexo con la gente de la federación, ellos nos tocó participar en un encuentro que se hizo en Antofagasta, si mal no recuerdo, que hubo un congreso, me da la impresión, de federaciones en Antofagasta, de todas las federaciones se hizo en Antofagasta. Y en aquella oportunidad, bueno, nosotros parece que preparamos ese evento, digamos, hicimos un par de canciones, montamos ahí fue cuando incluimos a Claudio y a Demir, y preparamos algunas cosas que eran un poco más contingentes de lo que hacíamos habitualmente con Patricia. Y nos empezamos a dar a conocer en ese rubro, en ese ambiente. Recuerdo claramente que en esa oportunidad yo cantaba canciones que aquí no se conocían, ¿ya? De Mejía Godoy, por ejemplo, que era una canción que yo canté, que era una canción que se llama, tengo entendido, se llama ¿Cómo hacer dormir a un muñeco gorila, mamón y fascista? Ese es el pequeño título que yo conocí de esa canción. Y al momento de que los contactan y todo, no sé, familiarmente no había... ¿Cuán rápido fue sumarse a esto? No sé si hubo desconfianza, temor, en qué nos estamos metiendo, la que nos va a llegar, ¿cuán delicado era en la época plegarse tan activamente a ese tipo de actividades? No, con Patricia nosotros no teníamos problema en ese sentido, ¿no? Éramos los dos, el hecho de haber estado estudiando aquí en la Escuela de Artes y Oficios nos daba otra impronta ante la vida y los momentos que se vivían políticos en la actualidad. Bueno, en ese contexto entonces y en esa realidad les toca participar de varias actividades. Una de las que está enumerado aquí es el natalicio de Pablo Neruda en el invierno, julio del 83, en un gimnasio que al parecer fue un episodio bien intenso, parece que estaba muy lleno. Sí. ¿Cómo nace eso y bueno, qué recuerdos tiene? Claro, fíjate que por suerte la orgánica que tenían los muchachos de la federación era bien eficiente. Ellos nos plantearon que se iba a hacer esta actividad con varios días de anticipación, no me acuerdo si una semana o 2 semanas antes, no recuerdo claramente.
Por ende nosotros preparamos una presentación ad hoc, con canciones de Richard Rojas, por ejemplo, que tenían que ver con el tema del natalicio de Pablo Neruda. De ahí surgieron otras cosas, viajes a La Pampa, me acuerdo, fuimos a una oficina salitrera, nos invitaron a tocar a Iquique, y reitero, dentro de la modestia y lo básico que era tocar, porque nosotros no teníamos, en esos años se grababa en un deck nomás, las presentaciones, no había una calidad, no teníamos retornos, qué sé yo, era muy básico todo, porque ellos tenían una amplificación básica, digamos, ¿te das cuenta? Entonces, pero a nosotros no nos importaba eso, nos importaba entregar, que la gente se sintiera contenta y nos volvíamos felices a la casa porque terminábamos con un gimnasio como el 21 de mayo gritando el pueblo unido, etc. ¿Te das cuenta? Dedicado a eso también hay una actividad muy importante en el Sindicato de Estibadores de Antofagasta, donde al parecer ya fue más digamos un concierto y como con más elenco, Nelly Lemus les ayudó, otros músicos, parece que en la parte de la cantata tenían músicos que les ayudaron, creo que si no me equivoco Andrés Sabela también por supuesto, hace la introducción, que es una figura obviamente legendaria para el país. Sí. Entonces, ¿cómo ya llegan a eso que parece ser como la culminación artística, ¿no? Como el acto más sólido en términos de Claro, claro. Fíjate que la gente encargada de cultura de la federación nos propuso a nosotros, a modo de... Yo eso siempre lo vi como un agradecimiento de lo que nosotros habíamos aportado, ¿ya?, a la cosa cultural, y nos propusieron hacer una actividad. Inicialmente era un día viernes o sábado, no recuerdo claramente, quisiéramos una buena presentación. Bueno, y ahí tomamos contacto nuevamente con Nelly, seguimos ahí preparando, hicimos una parte de la cantata Santa María de Iquique, que en Antofagasta estaba prohibido, o sea, yo creo que en todas partes, pero hacerla en vivo, con una presentación que hizo el grupo que dirigía y actualmente existe, el Secufo, con Nelly y sus bailarinas y bailarines y muchachines, qué sé yo, y nos atrevimos a hacer ese evento, y yo creo que el hecho de que se haya hecho un viernes y un sábado a tablero vuelto, digamos, fue justamente como yo te contextualizo, que era una cosa que la gente estaba ávida de escuchar. Y tal como tú dices, claro, yo creo que eso fue en Antofagasta, nuestro como cierre de campaña. Después vino una represión muy fuerte en Antofagasta. Yo ya me había venido a Santiago y ahí nos enteramos así, con pinceladas. Por ejemplo, mi hermano me recordó hace unos días que ellos estuvieron presos, los dos menores, que fueron detenidos. Yo no tenía idea, imagínate. Porque no existía el WhatsApp, no había, era un poquito difícil la conexión. Bueno, el grupo interrumpe su trabajo cuando ustedes viajan a Santiago. ¿Sintieron, no sé, visto con el tiempo que quizás había ahí un germen para hacer algo más sostenido, para haber trabajado más frecuentemente, como de haber hecho un grupo más consolidado, que grabara, qué sé yo? ¿No quedaron con esa espina como de, oye, esto pintaba muy bien? La verdad que pudimos haber seguido, pero la vida nos llevó por distintos caminos. La mujer del grupo, que es nuestra hermana, se radicó en Argentina, se casó, por ende era muy, muy, muy complejo. Y de hecho, para los 30 años de la federación, que nos volvieron a reunir, estos muchachos, nos financiaron hasta el viaje, digamos. Mi hermana de Argentina para acá, qué sé yo. Y nosotros, por la dificultad de juntarnos, ensayábamos telemáticamente. ¿Te acuerdas cómo es esta? No, sí, listo. Era muy... Y nos juntamos aquí en Santiago 1 o 2 días, tres de los 4, y el cuarto estaba en Antofagasta. Y personalmente para usted, Carlos, como la música más o menos quedó interrumpida con el grupo de los hermanos, no estuvo después en otros conjuntos, fue algo como... ¿Ahí se cerró esa historia también? Se cerró la historia, sí. Como última cosa, Carlos, entonces, ya bueno, estamos en un año de balance, de memoria, de retrospectiva, de ver pasar
la vida, la historia del país, los movimientos de todo tipo, obreros, sindicales, políticos, represivos, etc. Pero usted, ¿cuál es finalmente como el mayor sentimiento que le aflora cuando recuerda el conjunto de los hermanos, sobre todo cuando ve el cariño persistente, casi devocional que le tiene parte de Antofagasta, la gente que participó en la federación? Como, ¿cuál siente que es el mayor logro, lo más satisfactorio de haber sido parte de esa experiencia? Bueno, la satisfacción total. Nosotros, mi labor, mi deber para con la familia y con la lucha en esos años era hacer algo. Eso fue fundamental desde que yo volví. Y yo creo que nosotros lo logramos, porque dejamos marcado en muchos compañeros y compañeras el afecto, el compartir, el saber que así como habían tonadas, también habían canciones con contenido social que había que mostrarlas, cantarlas y tocarlas. Nosotros, me recuerdo, en esa época hicimos, yo creo que era la primera vez que se hacía en Chile, modestamente lo digo, hicimos la canción que era La Tirana, Tirana se llama, del Inti Illimani. Una canción que es muy compleja porque es con voces, qué sé yo. La montamos, nosotros no éramos instrumentistas, fundamentalmente. Y, por ejemplo, esa vez que hicimos Los Estibadores, nos asesoró en la parte de Zampoña, Esquena, el Sergio Cerda y sus grupos, ¿ya? En Antofagasta. Porque nosotros no éramos instrumentistas, digamos, éramos patria o muerte en la guitarra, lo que saliera, digamos. ¿Te das cuenta? Así que eso yo creo que lo hicimos medianamente bien, con mucha modestia, pero felices de haber aportado en la causa cultural, fundamentalmente en Antofagasta. Bueno, Claudio, está contada la historia por Carlos del grupo, la situación, el vínculo con la federación. Nos contaban que de alguna manera a ti te tocó algo como de la conducción musical y sobre todo el trabajo en repertorio. Entonces, cuéntanos cómo hicieron cómo hiciste ese trabajo, siendo que además era el más joven de los hermanos. ¿Qué significó esa responsabilidad y cómo se hizo ya musicalmente tomar el repertorio que hacía falta en esa época para Antofagasta? Sí, mira, esta invitación llegó de parte de mi hermano cuando nos contó, digamos, a fines del 82, de esta invitación que estuvo de parte de Nelly Lemus, básicamente. Entonces, nosotros aprovechamos él me dio la idea de montar un repertorio que fuera un poco más contingente porque estaba la invitación a la gente, con la gente de la federación. Claro, y yo puedo decir solamente que, bueno, yo ahí tenía 18 años, ¿no? Y era, realmente en mi casa siempre hubo música. Desde pequeño yo recuerdo mis hermanos mayores cantaban con mi hermana, siempre había gente en la casa. Eran tiempos muy bonitos de mi infancia, que yo me recuerdo. Canciones que me quedaron grabadas. Y siempre hubo música en mi casa, pero yo empecé a tocar la guitarra ya mayorcito. Yo me acuerdo que como a los 15, 16 años, un par de años antes, había empezado a tocar ya un poco más como en serio, en realidad. Y cuando llega la invitación de Carlos y nos invita, yo debo decir que obviamente lo que a mí personalmente me motivó mucho, que era como el ambiente que se vivía en ese tiempo. El ambiente, yo siempre digo, hasta el día de hoy, ese ambiente que había bueno, al conocer a los muchachos de la federación, de cariño, ese ambiente de compromiso sin mirar a quién en el fondo. Y sin ninguna retribución, o sea, sin jamás pensar en que yo voy a recibir algo a cambio. Y me recuerdo que todo lo que nosotros hicimos, casi todo las presentaciones eran instrumentos prestados. Guitarras prestadas, bombos prestados. Y eso, para mí, cuando uno lo mira en retrospectiva, tiene doble valor. Porque nunca lo hicimos con ningún interés artístico, ¿cierto? Nosotros, yo siempre he dicho, nuestro puerto fue bastante amateur, por denominarlo de una forma. Pero logramos montar, yo me di el trabajo tal vez porque tenía un poco más como de training auditivo, ¿no? De poder sacar canciones. Yo había empezado, cuando empecé a tocar guitarra,
empecé sacando, me acuerdo la cantata completa, que había un disco en mi casa, solo me acuerdo de haber sacado toda la cantata con los acordes, ¿no? Y, bueno, y ahí aprendí a tocar guitarra. Y de ahí logré tener, como te digo, la sensibilidad o tal vez un poco el oído más fino de poder sacar las voces. Y la elección de las canciones fueron bastante pensadas. O sea, no sé si pensadas, pero tenía que tener un objetivo. No era cantar lo que quisiéramos cantar, lo que se nos ocurría en el momento. Me gustó mucho la idea de que trajo mi hermano Carlos de poder darle a conocer a los estudiantes, sobre todo, el trabajo que tenía Richard Rojas, que en Antofagasta ni lo habían escuchado nombrar. Y así, artista, el Jorge Castillo. Jorge Castillo es un artista que lamentablemente nos dejó hace un par de años, que él hizo varias canciones junto con el Trío Enigma, un grupo que estuvo en la palestra en los años 80 también, salían en el Festival a la Una, y uno de sus integrantes era Cristian Márquez, el menor de los hermanos Márquez. Para quienes todavía no lo escuchan, ¿no? Si hay que hacer la remembranza, ¿eran qué? ¿Guitarras, bombo? ¿Cantaban a cuántas voces? ¿Cómo se distribuían? Así, ¿cuál era la alquimia, digamos? Sí, mira, eso afortunadamente fue bastante bueno para mí en el sentido de que montaba los temas, es que nosotros lográbamos tener todo el registro. Teníamos el registro de mi hermana, ¿no? Alto, después venía mi hermano, que también era con un registro muy alto, yo que era un registro medio y Carlos que era un registro bajo. Y de hecho la voz en esos años con mi hermano Carlos se parecían bastante, el timbre. Entonces, bueno, eso son pequeñas cosas que van como influyendo para bien, confluyendo para bien. Y claro, y como era precario, entonces, ¿qué hacíamos en la casa? Sacábamos las canciones a 4 voces, casi siempre. Voces del solista de mi hermana, voz solista de mi hermano, que tenía muy buena voz en ese tiempo. Y nada, y los montamos y nosotros hacíamos voces cuando era necesario. Lo que pasa es que, obviamente, nosotros siempre montamos temas de otros compositores. Nosotros para nada éramos creadores y jamás hicimos cosas propias. O sea, solamente tratamos de replicar lo mejor posible las canciones que en ese momento se nos iban ocurriendo. Pero el trabajo sí fue bonito, debo yo decirlo. Sí, yo era bien exigente un poco por mi naturaleza nomás, ¿no? Pero a mí lo que me motivó a armar todo eso es el cariño que sentimos y que todos estábamos remando al mismo lado. Primero sacar canciones que eran poco conocidas. En algún momento cantamos Pablo Chile, que era la canción de Richard Rojas, una canción preciosa. Yo encuentro una canción muy linda, muy poco difundida. Las canciones de este cabro, de Jorge también Castillo, que tenía una canción por su letra que se llama Nuestro canto una paloma. Y luego sacamos canciones ya que eran más conocidas, ¿no? Como Cuando tenga la tierra. Bueno, por ahí cantamos con mi hermano en algún momento solos, estando los 4 en el escenario, pero cantamos solo Canción para la Unidad Latinoamericana, de Milanés, que eran canciones que si uno las revisa en la letra, obviamente llaman a eso, ¿no? Llaman a despertar un poco y a unirnos en hacer algo, lo que era necesario en ese momento. Y el resto de las canciones, bueno, para qué decir cuando montamos parte de la cantata, que eso ya era súper significativo para nosotros, pero sobre todo el resto de las canciones, fueron hartas canciones las que logramos montar, fueron varias. Canciones, por ejemplo, sacábamos el Guillatún, que lo hicimos, yo me acuerdo que me basé en la versión de los Jaiba, a 4 voces, y no, fue una experiencia para mí muy bonita. Y yo de todo esto lo que más rescato, lo que hemos hablado en algún momento, que es el cariño que yo creo que estos chicos, o sea, la gente de la federación, que ya en ese tiempo eran estudiantes, hoy día son profesionales, nos tienen, digamos, del aporte que nosotros hicimos. Para mí era un aporte musical, nada más, pero después cuando pasan los años te das cuenta que para mucha gente, estando después que relegaron, los cabros que se fueron los tuvieron que ir a estudiar afuera, y tú te juntas con ellos 30 años después y ves que el cariño es como de hermano, ¿entiendes? Entonces, fuera de todo sentido partidista, que yo pertenecía a un partido, yo nunca milité, por ejemplo, que no es un tema menor en mi familia, ¿no? Pero para mí, a mí lo que me motivaba era eso, era el cariño, el querer hacer cosas sin tener que estar en un partido en ese momento. Tu trabajo musical con uno de tus hermanos siguió, incluso después de que terminan los hermanos largos,
te lo pregunto porque, claro, más allá de la gran cantidad de grupos que tuviste después, pero esto sí es como casi una consecuencia de lo que estaban haciendo, digamos, porque está muy pegado en el tiempo y me da la idea que además coincide ya con la parte en que la represión se pone peor, entonces es casi como un desenlace de toda esta un spin-off, no sé cómo decirlo, así como un añadido así inmediato de una secuela de lo que fue la historia de los hermanos Largo. Así que cuéntanos cómo siguió, qué es lo que hicieron y claro, cómo se desarma eso un poco en función de cuando se enfatiza la represión. Sí, de hecho termina un poco el trabajo con la federación a raíz de lo mismo, ¿no? Porque más que nada porque mis hermanos deben emigrar de la ciudad. Y yo que había salido un año antes del liceo, medio perdido en el mundo, qué iba a hacer con mi vida, digamos, de estudio, eso, pues imagínate, vivía solo, con mi hermano nomás, mi madre no vivía con nosotros, mi padre había fallecido, pero yo obviamente sentí la necesidad y un poco invitado también por amigos de la universidad en ese tiempo, de continuar y Nelly, me acuerdo, la Nelly Lemus fue la que nos propuso. Chiquillos, ustedes tienen que seguir cantando, los hermanos no pueden desaparecer de aquí de la ciudad. Y yo no como hermano, pero no como hermano largo, digamos, de integrante del grupo de mi hermano, pero sí montamos con otros chicos de la universidad también, de la Universidad del Norte en ese tiempo, un primo que tenía yo y otro chico que se llama el Víctor Araya, más el Pancho Araya, que es un musicazo también hoy en día y ha pasado por muchos grupos, pero en ese tiempo montamos algo que fue con un repertorio básicamente del Quilapayún. Nosotros éramos varias guitarras, estos cabros tocaban bastante guitarra y éramos hinchas, digamos, fans del Quila. En ese tiempo obviamente no había ni videos, casi ni fotos, casi uno no ubicaba a los integrantes, pero sí el mensaje, ¿no? Y logramos mantener eso, creo que casi todo el 84 hasta que vino, porque después de eso se siguieron haciendo cantares. Después de que la federación salió nuevamente electa, porque hay que recordar que el 83 la federación salió electa con Juan Carlos Sánchez con el 70% de los votos y el año siguiente, el 84, se logró mantener con Medrano, que también era un chico que sacó muchos votos. Y se siguieron haciendo actividades en unas peñas que se hacían en el mismo sindicato de activadores, pero en la azotea esta vez, no en el teatro mismo, que lo prestaban seguramente. Ahí pasaron muchos artistas, el Patricio Maturana, artistas que hoy en día son reconocidos en Antofagasta, Mario Bernal, que fue también un gran gestor con su grupo. Ellos también empezaron la federación, ¿no? Ellos eran todos estudiantes de la universidad y en los primeros años, el 82 de hecho, ya estaban haciendo música y participaban con los chiquillos con la nueva directiva, digamos. Mario siguió trabajando, hizo un grupo Punahou, un grupo muy conocido en Antofagasta y que dejó trayectoria también y hasta el día de hoy sigue funcionando. Y yo conocí, como te digo, muchos músicos ahí, al Nelson Stubin, al grupo Amaru, a Sergio Cerda, que también había trabajado con nosotros un año antes. Bueno, tú después, la música terminó siendo un foco, digamos, de tu quehacer, vocacional, profesional, en algunos casos también, participando en varias agrupaciones. De alguna manera, ¿cómo te marcó, qué cosas te quedaron de la época de los hermanos Largo, como que después fueron esenciales para lo que finalmente terminó desarrollando tu vida? Porque la música terminó, me da la idea que quizás más enfáticamente que en el caso de tu hermano. Claro. Sí, mira, no había pensado en eso, pero pensando en este minuto, creo que lo que te decía recién, lo que me dejó esa experiencia con mis hermanos es ese sueño colectivo. Las personas que lo hacen, dicho sea de paso, para mí tienen un valor doble, digamos. Entonces, pero eso básicamente, eso me dejó, esa enseñanza, el trabajo colectivo y ese sueño colectivo que logramos hacer, digamos, y que logramos hacer muchas cosas, ¿no? Pero una bella experiencia, debo decirlo.